Nuestro país está acostumbrado a votar y votar, ¿no? Pero, bueno, en la primera clase hemos hablado un poquito acerca de decir qué es evaluar, ¿no? ¿Para qué sirve evaluar? ¿Qué características tiene? Es decir, un poquito saliendo del estigma de la evaluación tradicional. Hoy vamos a trabajar de manera práctica ese detalle y bueno, vamos a enfocarnos un poco en ese elemento, ¿no? A ver, hemos leído la Constitución Política del Estado y en ella dice que el ciudadano boliviano tiene que formarse por competencias, tiene que tener un espíritu competente. Es decir, en las universidades tenemos que formar ciudadanos realmente competentes, que puedan competir en el emprendimiento tecnológico, en el emprendimiento laboral, en el emprendimiento industrial, ¿no? Porque así es como demostramos lo que hemos aprendido en la universidad. No es solo la obtención del título, sino es la obtención de ese título realmente con un nivel académico, no numérico, sino académico, de aprendizaje real, que pueda, digamos, transformar las características económicas del país, ¿no? Por eso en el modelo que tenemos actualmente se llama modelo sociocomunitario productivo. Dice, en las universidades se tiene que formar profesionales que sean capaces de producir, sean productivos, no reproductivos, sino productivos, y que tengan la capacidad de poder producir aquellas situaciones que permitan solucionar los problemas de la comunidad, los problemas del país, ¿no? Quizá de pronto, a lo largo de todo este tiempo republicano y de todo lo demás, nos hemos formado como profesionales un poco en el sentido de, yo recuerdo eso decía un compañero que llegó de Alemania y decía, aquí en Bolivia todos los docentes solo buscan ser asalariados, el salarialismo, el tener un sueldo seguro, el tener un sueldo con el que puedan sustentar, pero aprovechan muy poco las posibilidades que tienen de poder encontrar respuestas en un país tan grande como Bolivia. Y entonces él decía, ¿no? América es un país rico pero pobre. En cambio, Europa es un país rico, es un país pobre pero rico. Y yo decía, ¿pero en qué sentido? América y Bolivia es un país riquísimo, tiene infinidad de recursos que pueda utilizarlos y aprovecharlos, pero es pobre en educación. No tiene los talentos adecuados para poder transformar esa materia prima en algo útil, en algo sustentable. En cambio, nosotros en Europa no tenemos muchos recursos. Entre los pocos que tenemos, los aprovechamos al máximo porque nuestra riqueza es la educación. Y nos puso de ejemplo Finlandia, ¿no? Dijo, Finlandia es un país que tiene muy pocos recursos económicos, solamente tiene bosques, pero tiene un aprovechamiento de los pocos recursos que tiene, de tal manera que sus profesionales se dedican precisamente a hacer emprendimientos con los pocos recursos que tienen y darles el valor agregado a esos pocos recursos. Eso nos comentaba, ¿no? En una reunión de docentes universitarios que estábamos, nos comentaba eso y decía, Bolivia necesita
que su educación sea de alto nivel. Y para que sea de alto nivel, sus docentes tienen que ser de alto nivel. No necesariamente porque tiene que tener cierta característica, un apellido, no, sino con consideraciones y competencias altas que puedan responder a las necesidades del país. Ustedes son pocos, nos decía. Ustedes son, entonces, decía, ustedes son 10 millones, pero tienen 56 universidades. ¿Qué profesional sacan esas 56 universidades? ¿No? Entonces, digamos, un jalón de orejas a todos nosotros los docentes en las universidades, ¿no? Si son 56 universidades, calculen que por cada universidad existan solo 1.000, son 56 que trabajan. ¿Dónde están los emprendimientos laborales, los emprendimientos industriales, los emprendimientos digitales? ¿No? Entonces, quizá faltan políticas educativas, políticas gubernamentales, y eso es pues lo que tenemos que hacer, pero si no hay una política, a ver, imaginen ustedes, los grandes científicos de la historia no necesariamente han trabajado en función de lograr, de hacer grandes logros, en función de una política, sino han hecho en la búsqueda de cualificar talentos, hacer que los talentos en las universidades especialmente realmente terminen ese número de profesionales que terminan. A ver, haremos un recuento, todos ustedes han estado en la universidad. Cuando ingresaron a una universidad pública, has tenido que leer, hacer cursos prevestibulares, has dado un examen, etcétera, has repetido unas 2 o 3 veces, la última has entrado, al final has entrado por otro lado, pero has entrado, ¿no? ¿Cuántos estaban en primer año? En primer año estaban, o en primer semestre estaban en tu carrera, en ingeniería, por ejemplo, o en medicina, o en derecho, 400, 500 estudiantes en primer año. Pero ¿cuántos terminan de esos 500 que han entrado? Esos que han terminado son ustedes. Ustedes son los beneficiarios de haber terminado y haber culminado en esa selección natural de 500 postulantes y han terminado 7, 8. Imaginen ustedes que si los 400 terminarían la carrera, ¿cuántos días tenían que ser la titulación o los actos de graduación? Ahora, ¿dónde van a trabajar? Entonces, muchas veces, ese es el detalle, ¿no? Entonces, tú que eres ingeniero, eres abogado, eres médico, eres contador, etcétera, que estás en este diplomado, ese profesional al que tú vas a formar tiene que estar muy bien preparado. Yo sé que en Bolivia a veces la gran preparación no vale mucho porque más es político, ¿no? ¿Por qué creen que marcha tanta gente detrás de unas banderas? Porque saben que van a trabajar y van a ir a ocupar un cargo público, van a asegurar 5 años de sueldo, ¿no? Entonces, ese es el detalle. Y entonces los emprendimientos son muy escasos en todo nivel. En la maestría hay una materia que se llama emprendimiento y desarrollo humano, en donde trabajamos precisamente este detalle, ¿no? Un país, como dice Dalai Lama, un país que deja de lado a la educación es un país pobre, muy pobre. Y por eso, cuando nosotros hemos visto que se han inscrito en el diplomado, hemos dicho, a ver, les vamos a decir qué cosas necesitan aprender, a ver hasta dónde aprenden, a ver hasta dónde se esfuerzan. O solamente estarán viniendo a recoger un certificado, un diplomado. Casualmente hoy día yo me encontré en una de las oficinas regionales, me encontré con unas 2 personas que estaban recogiendo sus diplomas,
Pero ellos comentaban, no, 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 yo no he pasado clases, decían. Pero si no han pasado clases, ¿y tienes el respaldo de ese diploma? No es como si tú entregaras alguna cosa sin tener ningún respaldo, ¿no? Un cheque sin fondos. Entonces, por esa razón que les comentaba este detalle, como comentario histórico, es que para formar profesionales competentes, que tengan muchas posibilidades de ser buenos profesionales, talento humano, antiguamente llamado recurso humano, ese talento humano tiene que ser validado, tiene que ser controlado, si quieren ustedes, tiene que ser no sometido, sino que tiene que ser conducido a través de ese largo camino de la carrera universitaria, pero con habilidades competentes. Y para esas habilidades competentes, ese conductismo, ese seguimiento, tiene que ser a través de la evaluación. Evaluar bajo el enfoque por competencias o bajo el enfoque de competencias. Evaluar competencias, no tanto contenido. Hoy vamos a ver un poquito de ejemplo de eso. No tanto contenido, no tanto conocimiento, no tanta teoría, sino competencia. A ver, imagínense ustedes que a un atleta, a un corredor de fondo, le hagamos leer todo tipo de teorías sobre historias del deporte, velocidad. ¿Podrá competir y ganar una competencia sin teoría? Pese a que haya sacado 100 en los exámenes que se le han tomado. No, ¿verdad? A la misma vez que tiene que leer, tiene que practicar, pues. Y eso lo tiene que ser con actitud. Entonces, esas tres cosas representan las competencias. Por eso, el objetivo del tema de hoy es que ustedes tienen que saber cómo podrías aplicar el enfoque de evaluación por competencias en el contexto de la educación superior. En tu contexto. Tu contexto es derecho, tu contexto es administración de empresas, es turismo. Es aquel lugar donde tú vas, ese es tu contexto. Ahí tienes que aplicar todo lo que estás, entre comillas, aprendiendo y consolidando además, ¿no? Aquí te voy a decir cómo tienes que evaluar. Hemos empezado la anterior semana a hacer la planificación. ¿Cómo vas a evaluar? ¿Qué tienes que hacer? Hoy vamos a hacer un ejercicio del mismo modo para que ustedes puedan saber qué características tiene, ¿no? A través de fundamentos teóricos que ya los hemos visto el otro día, para diseñar e implementar instrumentos de evaluación, que lo vamos a hacer el día de mañana. Entonces, tú, mi estimado diplomante, tienes no amarga, sino la gran tarea de que cuando estés en la docencia universitaria, veas ese detalle, ¿no? ¿De qué estoy formando? ¿Dónde van a ir a trabajar estos mis profesionales? ¿Saben trabajar? ¿Tienen competencias de este tipo? ¿Son habilidades blandas que tienen? ¿Habilidades duras? ¿Cuáles de ellas se manejan de manera efectiva? ¿Cuál de ellas le va a servir más en la profesión? Quizá habilidades duras no sean tan importantes en psicología como en ingeniería, por ejemplo, ¿no? Entonces, estos detalles son importantes cuando tú tengas que formar profesionales, porque tú vas a tener bastante tiempo en esa planificación, en ese fondo de tiempo que estás colocando, ahí colocaste 80 horas, 160 horas. Entonces, si vas a tener 160 horas, realmente tienes que darle pues duro para que en esas 160 horas cumplan ese prerequisito o esos créditos que corresponden, ¿no? Ya. Entonces, para entender este detalle, te pongo en imagen esta frase que nos legó un pedagogo brasileño, don Paulo Freire, que en uno de los lugares de su libro, La pedagogía de la autonomía,
colocó este mensaje, para que en algún momento lo podamos leer. Yo te invito a que leas este mensaje y me digas qué interpretas de este mensaje. Quiero que participes. A ver. ¿Hay alguien? Roxana. ¿No? Pensé que quería participar. Están gentilmente invitados a participar. Bueno, Paulo Freire colocó este mensaje, ese es su libro, que se llama Pedagogía de la Autonomía. Sería bueno que lo lean. Es del siglo pasado, pero sirve, ¿no? Históricamente sirve. Paulo Freire colocó este mensaje, que en su interpretación dice lo siguiente, ¿no? Afirmar que el aprendizaje no tiene pasado, dice, ¿no? Significa que el conocimiento, las habilidades previas, tienen la marca de la calidad de aprendizaje. ¿Eso qué significa? Que hoy tienes que aprender. En el momento actual donde se está desarrollando un aprendizaje, ahí tienes que aprender. Ahí tiene que aprender tu profesional en formación. Porque de la calidad de aprendizaje que asumas en el presente, así es como va a quedar consolidado tu conocimiento en el pasado. Pero si en el presente no aprendes, en el presente haces las cosas simplemente por hacer, porque tienes que cumplir, tienes que marcar la hora de entrada y salida de una clase, y entre tanto enciendes la máquina y te vas a hacer otro tipo de cosas. No estás aprendiendo nada, ni siquiera estás aprendiendo responsabilidad, ni siquiera honestidad. No me refiero a todos ustedes, pero eso es lo que pasa, ¿no? Entonces dice, la calidad de tu conocimiento va a ser de acuerdo a la calidad de lo que aprendas hoy. Si hoy tu aprendizaje fue malo, tu conocimiento va a ser malo. Entonces así digas, debería haber estudiado, debería haber hecho esta cosa. Ese debería, ese pretérito en tu conjugación de arrepentimiento en los estudiantes para eso, pasa eso. No puedes recuperarlo, pues, porque no aprendiste en ese momento. En el momento que necesitas recoger ese conocimiento, no hay, pues, está vacío, ¿verdad? Totalmente vacío. Entonces, ¿qué vas a hacer cuando termines? Has aprobado la materia con 51, pero si necesitas utilizar ese aprendizaje que en ese momento no le has dado la importancia necesaria, no le has dado simplemente ninguna situación de validez, tu conocimiento es malo. Esa es la causa, esa es la razón de por qué cuando uno toma una decisión de aprender algo, tiene que aprender, pues, realmente. Porque si tú quieres bailar diablado, morenada, tienes que bailar al ritmo de la banda. No vas a necesitar para sacar una foto. Así es el proceso de formación. ¿Ya? Entonces, dice, tiene la marca del aprendizaje del presente, que es una cualidad que se utiliza para proyectarse más allá. Para que tú puedas entender los problemas que hay más allá, tienes que tener una solidez académica abundante, como los cimientos de una casa. Si los cimientos son malos, la casa no se cae, pues.
En la educación superior el objetivo primordial, el objetivo principal de cada carrera, de cada universidad, de cada tema, de cada módulo, de cada uno de los elementos de aprendizaje, es que el estudiante tiene que motivar de que estoy terminando el diplomado, pero tengo que seguir aprendiendo a lo largo de todo el tiempo. Estoy terminando el diplomado, pero he consolidado ya mis aprendizajes de psicopedagogía que lo he hecho hace 3 meses atrás. Ya sé cómo voy a implementar en mi asignatura. Ya tengo ciertos elementos que son importantes para poder definir, por ejemplo, trabajos sobre manejo de aprendizajes basado en problemas. Ya sé cómo voy a trabajar. Ya tengo un historial. Estoy haciendo esto. Porque lo que he llevado en el diplomado me ha servido simplemente como punto de partida, pero para el resto del trabajo necesito yo ampliar mucho más, ¿no? En base a todo lo que se aprendió. 6 escalones en el diplomado. 6. Faltan 44 para terminar de prepararse para la docencia. Una competencia, ser competente, es la capacidad de una persona que tenga que aplicar eficazmente, pues ya eficientemente debe ser ahí, no eficazmente, sus conocimientos, sus habilidades y sus actitudes. No se aprende solo escuchando, les diré. Hay que experimentar el aprendizaje. Solo se aprende experimentando, haciendo bien. Por eso las dimensiones de nuestra ley, las dimensiones existenciales, dice, tienes que aprender a ser, aprender a saber, aprender a ser. Ese aprendizaje es altamente exigente en cada uno de nosotros, en cada uno de ustedes. Y claro, cuando seas docente, eso es lo que tiene que pasar con tus estudiantes, ¿no? Porque esa es la labor por la cual te contratan a una universidad. Te dicen, bueno, mi estimado licenciado, usted va a ser docente de este paralelo y entonces los estudiantes tienen que aprender, tienen que tener competencia en este paralelo. Tienen que saber exactamente qué significa criminología, para qué sirve, dónde se aplica, en qué condiciones se aplica criminología. Usted tiene que hacer lo posible porque estos estudiantes aprendan qué es criminología, no teoría, sino el manejo adecuado de lo que significa criminología, ¿no? Entonces, en diversas situaciones, porque la vida, imaginen ustedes, la vida de un abogado, no es solamente familia, manutención, no, infinidad de cosas. Ya tienes que aprender a solucionar los problemas, pero ¿dónde aprendiste a solucionar problemas? Eso tienes que hacerlo en la universidad, pues. La universidad te va a enseñar cómo se solucionan problemas, cuáles son los pasos que hay que seguir, qué se hace, cómo se manifiestan, o en un estudio de casos, o en un estudio de proyectos, ¿ya? Entonces, eso es ser competente. Y la competencia dice, ¿qué es evaluar por competencia? Evaluar en el enfoque por competencias no es simplemente poner una nota, no es solamente poner aprobado o reprobado, no es decir, te has sacado 51, gracias a Dios has aprobado. No, no, eso no es formativo, no es. Es un proceso continuo que busca verificar si el estudiante sabe hacer, pero hacer bien las cosas, no hacer como sea. No es hacer el trabajo de entregar por entregar. ¿Por qué ocurre eso en las universidades?
Porque el docente, y eso les digo a ustedes con la experiencia de vida, nosotros los docentes, todos, me incluyo con ellos, a esos estudiantes que están llegando del colegio, están entrando a la universidad en los primeros cursos, entenderán este detalle filosófico de ellos, ¿no? Dice, hermanito, estoy entrando, ¿sabes?, a la carrera de tal. Dice que solamente se lleva 5 y 6 materias nomás por semestre. Fácil, ¿no? En el colegio hemos llevado 12. Con 6, más fácil todavía, ¿no? 6 nomás. Alma inocente de estos bachilleres que cuando ingresan a la universidad, esas 6 materias se convierten en 60. Porque hay trabajos que reciben sin saber para qué están recibiendo ese trabajo. Hay investigaciones que no saben para qué están haciendo esa investigación. Están dando exámenes sin saber qué nivel de aprendizaje están tomando con esos exámenes. Y todos se fijan simplemente, hay examen, hermano, y ese examen tengo que aprobar. No importa con qué nota, pero tengo que aprobar. Y en saber, ven usted su historial numérico de notas. Ese abanico de números, desde el 51 hasta el 100, ¿por qué no son uniformes? ¿Por qué solamente tiene 51 en una materia fundamental o una de especialidad? Y tiene 100 en una materia que es complementaria. Ahí está, pues, ahí está la situación de que tú tienes que aprender a entender de que la evaluación es otra cosa, muy diferente. Se trata de recolectar evidencias de desempeño, evidencias de aprendizaje. La evaluación por competencias te exige que tienes que tú tener la habilidad de poder recolectar evidencias. Les preguntaría, pero como no participan, no les voy a preguntar. Cuando tú postulas a una cátedra, a una carrera, a algún trabajo, llevas tus certificados, tus diplomas de los cursos que has pasado. El caso del compañero, por ejemplo, Ramiro, ha terminado recién un diplomado. Ahora está empezando un nuevo curso. Entonces, todos ustedes en Bolivia, ¿no? En Bolivia, tenemos una manía de acumular certificados. Somos maniáticos en ese sentido. Nos gusta asistir a talleres, a cursos, a seminarios. Nos gusta participar en todo tipo de cosas. Algunas veces invertimos plata, invertimos tiempo para tener un certificado con colores, con bonitas de impresión, con cantutas, con patujús, todo bonito. Asistimos. Cuando eres empleado público, peor todavía. Te haces nombrar para asistir a un curso por no trabajar. Entonces existe un curso como aquí, por ejemplo, ustedes están aquí 50 personas. Eran 100 los que han inscrito. Ahora, los 50 que están en la conclusión, y eso me agrada mucho, en una determinada asignatura, te pedí el otro día, en la primera clase, que eligieras una materia. Ahora, recuerda un poquito, esa asignatura que tú has elegido, ¿con qué nota has aprobado? Porque eres de esa especialidad, ¿verdad? Entonces, cuando traen, alguna vez yo he tenido la opción de poder revisar algunos currículums que dejan para que postulen,
Y claro, tienen ahí en relación a la asignatura que van a postular con ese perfil que tú estás haciendo, entregan los certificados que hicieron taller. Entonces yo le digo, mi estimado, muéstreme usted las evidencias de estos certificados. Y claro, me dicen, aquí está, este es mi certificado. No, esa es la certificación del curso que usted ha hecho, del curso que ha pasado, del curso que ha aprobado, si quiere. En el diplomado va a pasar lo mismo. Cuando tú termines el diplomado, te van a entregar el certificado. Pero ¿cuál es tu evidencia de que has hecho el curso? ¿Dónde está? ¿La monografía? ¿Dónde está? ¿Con qué puedes acreditar que has hecho el curso? Por les decía hace un rato, hay muchas personas que como estaban conversando, esas dos personas, ni ha asistido al curso. ¿Con qué va a evidenciar que realmente ese su certificado vale? No es verdad. Entonces, yo os voy a poner un ejemplo para que todos ustedes en el transcurso de mañana pueden revisar el día de elecciones, desde que coman, entonces pueden revisar un ratito su currículum vitae. Esos certificados que ustedes tienen, 100, 200 certificados, no sé, ¿no? Si tú asististe a un taller y tú hiciste un curso, por decir, te voy a mencionar solamente un detalle, y asististe al curso sobre metodología de la pregunta para evaluación, un curso que dura unas 2 semanas. Después de las 2 semanas se te entrega ese certificado de que aprobaste el curso de metodología de la pregunta. Listo. Con una nota, con unos créditos, unas horas. Listo, académico. Eso lo guardas. Pero en ese curso, ¿qué cosa aprendiste? ¿Dónde está la evidencia de que ese aprendizaje lo estás aplicando en algún lugar? ¿Quién ha certificado? ¿Quién ha acreditado y quién ha verificado tu aprendizaje, aquel aprendizaje que en el presente lo has consolidado en el pasado para decir, esto aprendí, esto voy a hacer, esto lo he aplicado, esto sé qué es lo que voy a hacer? Por eso en la situación curricular, todos los certificados pre-pandemia ya son obsoletos, ya no los presentes, porque yo te aseguro que ese curso que has hecho en el año 2000 o en el año 2001 o 2010, no te acuerdas ni en dónde fue. ¿Qué quiere decir eso que no te acuerdas? Que no has aprendido en el presente. Y entonces ese tu pasado, ese tu conocimiento del pasado no hay, pues no existe. Entonces, ¿cómo se evidencia un aprendizaje? Y eso de hoy para adelante ustedes tienen que hacer, ¿ya? Tienen que hacer. Cada vez que vayas a un curso, a un taller, a un seminario, a un simposio, etcétera, donde te inviten, te inscribas voluntariamente, te obliguen lo que sea, tienes que asistir. Asistes a un taller para aprender, no para perder, ahí estar dormitando, mirando cómo estás. Si ustedes se han fijado, en este momento, por ejemplo, seguramente está ocurriendo. Entre tanto, yo les estoy conversando, muchos deben estar chateando, estar tiktokeando, facebookeando, están cenando, están mirando el partido, la novela, ¿no? Están así. Entonces, ¿qué están aprendiendo? No hay, ¿no? Entonces, cuando tú asistes a un curso, te voy a poner este ejemplo de este médico. Un médico, un médico, por si acaso, en medicina, la enorme variedad que existe es enorme, como su nombre indica. Ya. Entonces, este médico ve que hay un anuncio, como todos los anuncios que salen, dice curso teórico práctico sobre medicina del dolor. Ahí está, ¿no? Taller sobre medicina del dolor. Entonces, este médico se inscribe en ese curso.
asiste. Es un curso que dice, bueno, van a dar médicos brasileños, digamos, ¿no? En tal lugar, ya, asiste. Hace las 2 semanas, digamos que son 2 semanas, 10 clases, 10 días, hace los 10 días teórico y práctico. En teoría le explicarán toda la parte de lo que significa la medicina del dolor, harán aplicaciones prácticas, cómo es este tratamiento, todo lo demás, ¿no? Ya. Termina el curso teórico práctico y le entregan a este médico su certificado de haber asistido y aprobado ese curso, ¿verdad? Ya. Pero todo su trabajo práctico lo ha hecho en el curso como aprendizaje. Eso es lo que hacen nuestros estudiantes en clases, con su docente, con su profesor, en clases. O un trabajo que lo han hecho en su casa, ¿no? Pero es durante las clases. Ya. Termina este médico su taller o su curso sobre especialización en medicina del dolor. Y la siguiente vez que se presente en un lugar donde necesitan de este profesional que tenga que atender en relación a medicina del dolor, es posible que a este médico le pidan la evidencia. Claro, él argumentará, ¿no? Que la evidencia es que tiene experiencia, se ha sacado 100 de nota, etcétera, etcétera. Todo eso está bien. Pero la evidencia de que ha aprendido, ¿dónde lo ha aplicado? ¿Dónde ha puesto en práctica ese aprendizaje? Externamente al curso. ¿Dónde? En su trabajo. En su trabajo, ¿no es cierto? Puede ser. Pero imaginen ustedes ahí un detalle, ¿no? Este médico hace lo siguiente. Han debido ver, posiblemente ustedes, han debido ver que en alguna clínica aparece un gran letrero que dice campaña sobre medicina del dolor, digamos, ¿no? Campaña de tal a tal fecha. Listo. Ese médico que ha hecho ese curso organiza esa campaña. Quiere demostrar en esa campaña lo que ha aprendido o lo que aprendió. Entonces solicita al director de la clínica o el lugar donde está haciendo su campaña con una autorización, hace el trabajo, termina los días de campaña, hace el seguimiento a cada uno de los pacientes a quienes atendió con un historial académico, lo que aprendió en ese curso, cómo se hace el seguimiento, cómo se hacen todas las otras cosas. Y entonces, terminado ese periodo, el director de la clínica, el director de la clínica le entrega una certificación, le entrega una evidencia y le dice, el doctor Tantos, especialista en medicina del dolor, demostró sus aprendizajes con alto nivel en 50 pacientes. Entre esos 50 pacientes han recibido los conocimientos, las habilidades y las actitudes de su aprendizaje en ese curso. Entonces, a todos ustedes, yo les pregunto, esos cursos, talleres, etcétera, que han pasado, ¿dónde lo han puesto en práctica? ¿Quién ha verificado ese aprendizaje? ¿Dónde está la evidencia de que tú demostraste ese aprendizaje? En la universidad eso pasa con nuestros estudiantes, pues. Tienes 80, sí, pero ¿cómo evidencias que tienes 80? ¿De dónde salió eso? No, de mi examen, no. Tu examen es un examen. Además, en ese tu examen, ¿cuáles son los niveles de ese examen? ¿No? Entonces, yo les voy a pedir a todos ustedes, esta experiencia es que a partir de ahora,
ustedes tienen que asumir que las evidencias de aprendizaje son todo lo que se aprendió, todo lo que el estudiante aprendió. Pueden ser tangibles, pueden ser observables, verificables, pueden ser productos, actuaciones, documentos, pueden ser todo lo que tú has hecho, como en el caso del módulo de evaluación. Me tienes que presentar como aprendizaje esa planificación. Eso es lo que tú vas a hacer, te estoy diciendo cómo vas a hacer. Y además tienes que subir 3 actividades a la plataforma. Esas son tus evidencias de que estás aprobando el curso de evaluación, más tus participaciones. Pero como no participas, no sé qué, en tu autoevaluación cuando te pondrás, no sé, ¿no? La calidad de tus trabajos. No, está el informe de tu autoevaluación, de tu coevaluación, de tu heteroevaluación, etc. Eso es lo que vamos a ver a continuación de todo lo que les estoy hablando. Porque tú, mi estimado diplomante, tienes que saber manejar esos 4 elementos que están ahí. Y con tus estudiantes, y tú tienes que manejar. Tú tienes que aprender. No estamos ahora en el manejo de portafolios, porque para eso es un curso de microcredencial que sirve solamente para aprender a manejar portafolios. Eso es otro curso, es otro nivel. Aquí solo te estoy indicando qué son. Hay un portafolio de aprendizajes, hay un portafolio de evidencias y hay un portafolio de presentaciones. Y hay un portafolio híbrido. Sácale foto y preguntarle a un chatbot qué son, qué significan. Te va a decir las respuestas. Esos tus certificados que tienes en tu currículum vitae deben tener paralelamente el portafolio de evidencias. Si tú eres ingeniero en diseño, tu portafolio son los diseños que has hecho, las empresas a quienes has presentado, la calidad de presentación de esos diseños, o como el caso de ese médico, o como el caso de los abogados y de todos los demás. Pero para construir ese portafolio de evidencias, tienes que aprender a manejar portafolios de aprendizaje. Porque de esos portafolios de aprendizaje viene el portafolio de evidencias, donde está todo lo que tú puedes evidenciar que has aprendido. Y en el portafolio de presentación son aquellos documentos, las mejores evidencias que tú realmente puedes demostrar que dominas. Y los híbridos ya vienen pues en relación a lo que significa el manejo tecnológico y todo lo demás. Encima, fíjate, ¿qué es lo que esta noche yo te estoy indicando a ti? Que para que tú puedas tener el respaldo de cada uno de los certificados que tú has desarrollado, tienen que tener evidencias de haber aprendido algo ahí. Por eso hemos empezado con lo que dice Paulo Freire. El aprender no tiene pasado. Si has asistido a ese curso simplemente porque querías asistir, no asistas, porque eso simplemente va a subir el volumen de tus certificados y nada más. No vas a poder aplicar en la vida real. A ver, imagínense ustedes, si tú te presentas para ser docente en la universidad, yo te pido, digamos, te pido, digamos, te digo, ¿me puedes mostrar tu portafolio de evidencias de esta asignatura que tú vas a ser docente? Porque en el perfil dice, ¿no? He hecho este curso, he hecho esto en relación a la materia y todo. Pero eso tiene evidencias, por eso les he pedido que revisen. Esa es la exigencia académica.
Eso es hablar de la calidad de educación. ¿Ya? Los tipos de evidencias pueden ser físicas, muestras de materiales, maquetas, fotografías, pueden ser modelos, ¿no? Documentales, que pueden ser planes, proyectos, informes, reportes, infinita cantidad de documentos. Ahí viene la producción intelectual, ¿no? Evidencias. Asististe a un curso para elaboración de informes académicos, aquí están mis evidencias, he hecho estos informes, estas lecturas, estos ensayos de carácter analítico, carácter descriptivo, etcétera. Aquí está, evidencias, testimoniales, entrevistas. ¿No? ¿Por qué creen que muchas personas inconscientemente se ponen al lado de su candidato preferido, se hacen sacar una foto, y que quieren evidenciar de que estuvieron ahí, ¿no? Pero en educación, ¿qué tienes que hacer? Evidencialmente que has hecho una entrevista con alguien importante en relación al trabajo, diálogos, trabajos de campo, ¿verdad? Y analítica, aprender a manejar, les han hablado un poco en IA, de datos procesales, analítica de información, saber manejar elementos en la nube para poder manejar esa famosa analítica de la información, ese aprendizaje y esa evaluación invisible, ¿verdad? Donde la IA se convierte en tu estudiante, en tu aprendiz, y tú eres el docente que le enseña a la IA qué es lo que tiene que hacer, no al revés. Nunca hay que pensar al revés. La IA es tu estudiante, es tu ayudante, es tu auxiliar. Por eso el chatbot es charlar con el robot, ¿no es cierto? Entonces, esos detalles tú tienes que tener. Entonces, tus certificados que tienes, coloca al lado tu portafolio de evidencias, digitales, impresos, todo lo demás, ¿verdad? No sé si la mayor parte de ustedes ya tiene eso, no sé si tiene. Eso, en términos de formación profesional en la universidad, se llama registro académico, se llama historial académico, porque en ese historial académico están estas evidencias. No es solamente colocar las condecoraciones, las medallas, no es solamente subir a la plataforma, eso es lo que hacen, ¿no? Muchas personas suben a la plataforma, digamos, a las redes sociales, suben fotografías de sus borracheras, fotografías de una serie de cosas que están fuera de toda cuestión académica. Aquí, por ejemplo, yo les voy a mencionar un detalle. Ustedes tienen unas redes de comunicación interna acá en el grupo, ¿verdad? Tienen. Pero alguna vez cuando hay algún reclamo, hay un teléfono de referencia a donde llegan los reclamos, pero no tiene nombre. Está la imagen de un perro, está la imagen de un automóvil, están unos signos raros, ¿no? Y peor todavía, están sus guaguas. ¿Cómo puede ser posible que una persona pueda exponer a sus guaguas en las redes sociales con su nombre? Ahí dice Juan Pérez y está su guagua, ¿no? La foto de su guagua. ¿Se imaginan esa falta de respeto? Entonces, estas cosas son educativas. Entonces, esto que les estoy mencionando realmente tiene que ser testimonial, tiene que ser muy bien elaborado. ¿Ya? Ustedes tienen un trabajo de portafolios que es en la evaluación del módulo. Ahí vamos a trabajar en la última clase donde vamos a armar este portafolio. ¿Ya? Para poder entender este detalle, con mucho más
criterio, dice, ¿no? ¿Qué cosa tengo que evaluar? ¿Qué aprendió este estudiante? Y entonces, ¿qué tengo que evaluar? Si en el caso de ustedes, ¿qué cosas han aprendido a hablar sobre evaluación? Entonces, ¿qué tengo que evaluar? ¿El qué voy a evaluar? El qué se evalúa es la calidad del dominio que tiene el estudiante, lo que está aprendiendo en el presente. Ese dominio que está en su diario de aprendizaje o en su portafolio de aprendizaje, ese dominio es aquel conocimiento que queda encriptado como las huellas de los dinosaurios, fijo, eterno, cosa de que se pueda recoger en cualquier momento. No es aprender de memoria, es aprender a hacer un análisis, ¿no? El qué es un criterio, qué cosa voy a evaluar. Ahí dice un ejemplo, ¿no? ¿Qué debe ser capaz de resolver el estudiante? ¿Qué debe ser capaz? En el caso de ustedes, en el criterio de qué son capaces, es esa planificación que estamos haciendo. Ustedes tienen que demostrar su capacidad de saber planificar, saber ordenar, saber buscar información, saber utilizar un, un chatbot para poder tener como un apoyo. No te lo va a hacer la inteligencia artificial tu tarea. Te va a ayudar, te lo va a leer el libro, pero tú tienes que interpretar ese libro. Y el estudiante así es como tiene que hacer. Por eso cuando no hay un manejo, eso que llamamos alfabetización digital, alfabetización adaptativa o aprendizaje adaptativo, aprendizaje ubicuo, es cuando tenemos que razonar de que los estudiantes, no es decirles no van a utilizar celular, no es así, eso no es así. Hay que aprender a hacer una alfabetización de 3 etapas, ¿no es cierto? Esas 3 etapas de la alfabetización digital, ustedes tienen que empezar a trabajar desde el uso de la herramienta hasta el incorporar contenidos en la herramienta hasta lo que significa el aprendizaje profundo. Un poco de esto han de hablar, mucho de estos en ya, ¿no? Indicadores de logro son señales observables que siempre están con verbos de acción que indican que la competencia se está adquiriendo. No, una competencia no se adquiere en un rato, se adquiere haciendo fin. A ver, imaginen ustedes, vamos a hacer una cosa muy sencilla. La primera vez que alguien ha hecho un arroz graneado, a la primera le ha echado, lo habrá quemado, lo habrá hecho con masacote duro, medio crudo. Habría hacer infinidad de experimentos hasta que le salga bien, ¿verdad? Así es el aprendizaje, pues. A la primera no vas a aprender todo. Tienes que como el atleta, tienes que entrenar constantemente hasta que te salga bien. Ahora, si en pocos intentos lo haces bien, quiere decir que estás aprendiendo bien. Pero si estás en esos intentos, y eso le pasa a nuestros universitarios en la universidad, esos estudiantes están intentando hacer porque primero están en otra cosa, no le están dando gusto a la situación, les va mal, pues. Entonces llegan a la casa y dicen, me he equivocado de carrera, me voy a cambiar de carrera. En esa carrera tampoco funciona porque no tiene ese hábito, ese hábito. Y aquí en el diplomado nosotros vemos que hay ese hábito. Hemos llegado a una determinada edad con ese hábito de no querer hacer las cosas, ¿no? Ya. Entonces, definir qué se evalúa es eso. ¿Qué quiero evaluar? Es lo que ustedes van a hacer en su planificación. ¿Cómo vas a evaluar? Con técnicas. Vas a utilizar técnicas como, por ejemplo, entrevistas, observaciones, cuestionarios, debates, simulaciones, análisis de casos. Así vas a evaluar, con esas técnicas vas a evaluar el qué quieres que tu estudiante aprenda. Si estás haciendo un aprendizaje basado en problemas,
Entonces, el seguimiento de ese problema, eso es una técnica, ¿no? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se maneja? ¿Qué instrumentos, qué herramientas hay? Esto es mucho parecido a la metodología y a las estrategias de aprendizaje. El siguiente es el con qué se hace el seguimiento. Con instrumentos de evaluación. Entonces tienes que tener idea clara, tú como docente, qué cosa tu estudiante tiene que aprender. ¿Ya? Yo sé qué cosa tienen que aprender ustedes. Tienen que aprender a planificar una evaluación. Ese es mi objetivo. Tienen que aprender. Ahora, ¿quiénes quieren aprender? Ya es decisión de ustedes. ¿No es cierto? Como decía un docente, ¿no? Por más metodologías que tú utilices y quieres que el gato silbe, él va a silbar si le da la gana, si le da el gusto de aprender. Pero si no le da el gusto de aprender, ese gato jamás va a silbar, hagas lo que hagas. Y eso pasa en la universidad. Y pasa en los cursos de posgrado. Pasa en la maestría, ustedes no crean. Pasa en los doctorados. Entonces, portafolios. Tienen que aprender a manejar portafolios. Hasta en tu vida diaria hay un portafolio. ¿En qué haces tu administración de recursos? ¿Cómo administras? ¿En qué tipo de portafolio? Todo está en tu mente. ¿Se dan cuenta? Listas de cotejo, rúbricas, informes, proyectos, webquest, cuestionarios en la web. Es decir, hay formas de cómo se hace un seguimiento. Ahora, obviamente, aquí en el curso no vamos a poder abarcar todo aquí en el módulo, porque la evaluación es compleja, muy compleja. Se necesitan no 10 horas, se necesitan unas 80 horas. Entonces, a partir de este detalle, los tres momentos de la evaluación, los tres momentos que tú tienes que conocer, tienes que saber y tienes que aprender y dominar, son la autoevaluación, la reflexión permanente del estudiante a su proceso de aprendizaje, antiguamente llamado estoy estudiando. Antiguamente el estudiar era aprender de memoria todo el libro, pero no había reflexión, ¿verdad? La coevaluación entre pares, en grupos colaborativos, en equipos de trabajo, en equipos en común. No se aprende solos en este tiempo especialmente, en eso que se llama, que antiguamente se llamaba trabajo en grupo, en equipo, hoy llamado aprendizaje colaborativo, porque la colaboración del aprendizaje hoy ya no es face to face, ¿no? En la presencialidad. Tienes conexión a todo el mundo. Todo el mundo está conectado contigo. Tú puedes conectarte con cualquier lugar del mundo. Ah, excepto que tienes una gran barrera, ¿no? El idioma. Esa es una gran barrera en Bolivia, el idioma. Y la evaluación, la valoración tradicional del docente hacia el estudiante, que tiene que ser muy diferente. Y lo vamos a ver. Estos son los tres elementos que tú tienes que dominar. Pero el corazón del enfoque de competencias es la retroalimentación, el feedback, la evaluación dialógica. Ya no hay una evaluación unidireccional, es dialógica. Al estudiante no necesariamente hay que decirle por teléfono, ¿no? Para eso están pues las redes, para eso están las fuentes.
Imagínense ustedes si, digamos, organizaríamos nosotros un trabajo a través de, digamos, de Trello. En Trello hacemos un seguimiento 24/7, un seguimiento de retroalimentación personalizada a cada uno de ustedes. En la plataforma hacemos un poco eso. Hay una parte que dice comentario y en la parte final dice retroalimentación de un documento, que es donde se le sube el documento retroalimentado. Pero como el diplomado no tiene carácter académico, no tiene nota, entonces muchas veces no llenamos ese cuadro que está al final. Solamente la entrega y la responsabilidad, ¿no? Ya. Señalando que se hizo bien, identificando dónde hubo fallas, proponiendo acciones claras para mejorar. Eso está en el diario de aprendizaje. En la autoevaluación eso se maneja, o el portafolio de aprendizaje, eso es. El manejar eso realmente hace que el estudiante esté muy comprometido con su trabajo. ¿Ya? Yo les estoy comentando porque no, imagino que un buen número de ustedes no debe tener un manejo de ese nivel en relación a los portafolios, a los diarios de reflexión, a los diarios de aprendizaje. Pero si ustedes leen la página 12 del capítulo 2 del módulo número 2 que tienen en la plataforma, en la página número 2 al 18, ahí dice diario de aprendizaje. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? A partir de ese detalle tenemos que entender históricamente cómo es nuestro proceso de evaluación, cómo ha ido cambiando y cómo deberemos cambiar. ¿Ya? Para llegar a ese nivel que les acabo de mencionar, del nivel de evaluación por competencias, nos vamos a remontar no al tiempo en que los jesuitas inventaron los exámenes o los chinos, los jesuitas modificaron los exámenes, así fue, ¿no es cierto? Los chinos son los que han inventado los exámenes, que eran reuniones en unas entrevistas tan exigentes donde los postulantes a veces estaban encerrados y enclaustrados durante semanas. ¿Para qué? Para que puedan dar un examen respondiendo todas las preguntas de un tribunal para los futuros gobernantes del país. Imagínense si en este momento tuviéramos que tomar un examen de como los chinos, realmente tendríamos muy buenos gobernantes, ¿no? Y así es como tendría que haber sido. Pero los jesuitas, allá por el año 5, 6, por el siglo 6, cambiaron un poquito la metodología, ¿no? Dijeron, bueno, a ver, cambiaremos un poquito la metodología y en vez de que sea tan exigente, inventaremos los exámenes como los que conocemos más o menos. Entonces así ha ocurrido el tiempo, ¿no? Hasta que llegue este señor, don Ralph Tyler. Hay otros más, ¿no? Pero yo me estoy centralizando en él específicamente. Ustedes pueden buscar otros de esa misma época. Don Ralph Tyler, conocido como el padre de la evaluación moderna, decía, ¿no? Hay que saber evaluar. Y para saber evaluar hay que saber planificar. Entonces, estamos empezando con este periodo del siglo pasado con ustedes. Hay que saber planificar. Y en esa planificación tiene que ser como un proceso bélico. El ejército, los soldados, para poder lograr un objetivo, tienen que utilizar estrategias, recursos y tienen que saber cómo evaluar. Pero aquí lo importante, dice Ralph Tyler, es el logro del objetivo. Por eso en esos periodos se hablaba de la evaluación por objetivos. Y actualmente seguimos confundiendo esa evaluación del siglo pasado, la evaluación por objetivo. ¿Qué tenía la evaluación por objetivos? Ese plan sistemático.
decíamos, la evaluación es alineada a los componentes. Y esos componentes, nos decía Ralph Tyler, son estos. Para lograr un objetivo, hay que conocer teoría, bastante y profunda teoría. Como en el ejército, tienes que conocer al enemigo, el terreno, las condiciones, todo tienes que saber. En la universidad, el objetivo que tú quieres lograr tiene otro contenido, tiene teoría, tiene un libro, tiene una fuente de información. Eso tiene que el estudiante leer, estudiar. Es el contenido analítico. Pero para poder estudiar eso o entender esa teoría, hay estrategias, como en el ejército. Estrategias, ir corriendo, bailando, de alguna forma, ¿no? Estrategias que sirven para facilitar el aprendizaje. Un aprendizaje tiene que tener estrategias. Antiguamente la estrategia era fácil, ¿no? Te vas a llevar coquita, unos cigarros y te vas a sentar solo y vas a amanecer, vas a ver si masticas coca, no vas a dormir, ¿no? Estrategia. Pero ¿cuál es la estrategia? No, hay que tomar apuntes, hay que sacar los resúmenes, hay que subrayar, tienes que entender esto, tienes que memorizar, repetir varias veces. ¿Por qué no te grabas, no? Y escuchas después lo que tú te has grabado. O sea, estrategias para poder entender ese contenido. Pero las estrategias tienen pues recursos. Si vas a hacer que no vas a dormir esa noche como estrategia, tu recurso son pues es la coca, es el cigarro, el refresco, lo que tengas al alcance. Tienes que tener un sillón, un lugar, luz adecuada, ventilación, algunas cosas, ¿no? Recursos. Si estás haciendo una teoría, libros. Si estás haciendo un experimento, los instrumentos del laboratorio. Recursos. Porque esos soldados, para poder utilizar una estrategia, necesitan armamento, necesitan tanques, cañones, todo lo que sea necesario. Así es la educación, así es nuestra planificación. Y cuando se ha logrado ese objetivo en el ejército, se ha logrado, se hace la evaluación, ¿verdad? ¿Qué cosas hemos aprendido? A ver, bueno, primero hemos logrado el objetivo. Listo, se ha logrado el objetivo. Hemos llegado a la colina. Hemos logrado a ese pueblo, listo. Nuestro objetivo está logrado. Están evaluando, ¿no? Pero ¿cuántos soldados han muerto? ¿En cuánto tiempo lo hemos hecho? ¿Nuestras estrategias han sido las adecuadas? ¿Qué nos ha impedido que se cumplan nuestras estrategias? ¿Qué cosas no hemos conocido? ¿Qué teorías nos ha faltado? ¿Qué conocimiento ha sido insuficiente? ¿Los recursos han sido los necesarios? ¿Qué nos ha faltado? ¿Por qué no hemos tomado la previsión? ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando uno busca el logro del objetivo, estas tres cosas o cuatro cosas son importantes. Pero cuando se hace evaluación basado en ese concepto, dice, ¿no? He logrado el objetivo. No importa cómo, pero he logrado el objetivo. Aquí la cosa es lograr el objetivo. Y entonces los estudiantes esto han asumido pues, desde el siglo pasado. Y en el caso del diplomado también. No importa cómo, voy a obtener el certificado del diplomado, no importa cómo. Haciendo tareas, no haciendo tareas, asistiendo, no asistiendo, es que me importa, yo voy a hacer como yo quiero, voy a lograr el objetivo. En la universidad, en proceso normal de formación, eso pasa con nuestros chicos, ¿no? El aprobar por aprobar. Aunque sea con 51, tienes que aprobar. No importa, no sea 100, pero aprobar. Pero ¿qué vas a hacer para probar? Llevar la manzana más grande, llevar unos chocolates, ¿no? Pero tienes que aprobar de alguna forma, cambiar tu estrategia. Ahí no hay aprendizaje.
Ahí es aprobar por aprobar, porque no hay un compromiso consigo mismo de quién quiere ser mejor. No es la nota la que te hace mejor, es el aprendizaje el que te hace mejor. No es la nota, no es el 100 que tienes en un certificado de notas el que te hace que estás bien, no. Ese 100 puede ser casual, puede ser de suerte, puede ser que por alguna razón has sacado 100. Y entonces en ese comentario dicen, ¿no? Che, hermano, y eso que ni he estudiado tengo 80. En cambio vos hasta esta mañana seguías leyendo antes del examen y te has tirado con 50, ¿no? ¿Qué está ocurriendo ahí? ¿Y qué ha ocurrido con ustedes entre tanto estaban en la universidad? Solo han buscado la forma de aprobar determinada materia porque le han visto al ogro de tal asignatura, a la ogra de tal asignatura, que con ella imposible, que tienes que pedir a Dios que te ayude para que puedas sacar 51. ¿Se dan cuenta? Ese estigma hay que eliminar de la universidad. Que te busquen porque están aprendiendo contigo. ¿Por qué creen que en los equipos de fútbol cada semana cambian de entrenador? O sus jugadores no están aprendiendo, o algo pasa, por eso los cambian. En las universidades, en cambio, no, pues con ese docente tienes que estar todo el semestre. Y si es docente, tiene otras características, ni modo, pues tienes que buscar la forma de aprobar que sea con 51. Pero tú no vas a ser ese que busque su estudiante que es 51. No solo memorizar contenido, sin comprenderlos, sino que comprendan lo que están haciendo, que sepan por qué tienen 50, por qué tienen 80, sepan exactamente por qué. Y entonces ahora yo te pregunto a ti, cuando tú has hecho una tesis, te has sacado una nota, no sé si cum laude, si te has sacado un magna laude o un summa laude, no sé qué nota te habrás sacado. ¿Por qué, no, por qué si tu defensa de tesis era cum laude, por qué no has sacado un summa cum laude? ¿Qué te faltó? ¿Por qué no lograste llegar ahí? ¿Alguna vez has revisado en tu tesis eso? ¿Por qué? ¿Tu recomendación? ¿Dónde? ¿Dónde está la falla? Entonces, muchas veces, y eso nosotros les decimos a los que postulan a las tesis, estás terminando la tesis solamente para aprobar por aprobar, porque todo lo que en la tesis estás haciendo, lo vas a guardar ese documento que se te devuelve el día de la defensa en tu estante y nunca más lo vas a abrir. Ahí está. No sabes ni qué tema es, ni bajo qué características has hecho. ¿Se dan cuenta esos pequeños detalles académicos que el estudiante universitario tiene que aprender contigo, porque tú tienes que hablarle así a tu estudiante? En consecuencia de esto, esta es la planificación que estamos haciendo, la que Ralph Tyler nos ha dicho que hagamos. Con esto tenemos que aprender primero para entrar a la evaluación por competencias, porque esto hay que traducirlo en unidad de competencia. Pero esto tienes que dominar y este es tu primer trabajo, el trabajo que estás haciendo en la planificación. Porque antes de entrar a esto, tienes que hacer perfil de ingreso, cargo horario y todo lo demás. ¿Ya? ¿Por qué razón? Porque, bueno, esto es otro momento. Entonces, la evaluación tradicional, mis estimados, es el examen. Seguimos escuchando. Post pandemia seguimos escuchando. Es examen. Ya tengo examen, hermano. Tengo exámenes. Dice que mañana es el examen. Dice que mañana es el parcial. Dice que es así. En las unidades educativas escolarizadas ya existen cadenas de padres de familia donde pregunta, ¿cuándo es el examen? ¿Qué cosa van a preguntar? ¿De qué tema? Examen, 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 examen. Y entonces cuando reciben su libreta de notas,
tanto en la universidad como en el escolarizado, lo único que se fijan qué nota han sacado. Ya mira, puro 80, tu promedio es 95, qué bien, hijito, ya has ganado la llanta de tu moto, ¿no? ¿Y por qué? Mira, ¿acaso no sabes rezar? ¿Cómo vas a tener mala nota en religión? ¿No? Pero no hay nada de aprendizaje. ¿Qué aprendió? ¿No aprendió? No hay. ¿Y saben por qué no hay eso? Porque no sabemos manejar adecuadamente los exámenes tradicionales. El examen, ese examen, es parte de la evaluación. Puedes tomar exámenes. En algunos casos tienes que tomar exámenes. O debes tomar exámenes. Pero tienes que saber cómo se hace. ¿Cómo se hace un examen? Y entonces, ¿qué es un examen? Tradicionalmente, el examen es un juicio final, es un instrumento de medición que solamente verifica los errores, no los aciertos, porque es en función de los errores que sacas la nota de aprobación, no en función de las notas de aprobación. En el enfoque de competencias, el examen deja de ser una meta y se convierte en una herramienta de medición de conocimientos, habilidades y actitudes mediante niveles de pensamiento. Este es el examen. Este examen, ustedes van a aprender a transformar ese examen tradicional que les han tomado a ustedes y que tú vas a tomar esta noche, vas a aprender a transformar. ¿Ya? ¿De qué manera lo vas a hacer? ¿Ya? Vamos a hacer el siguiente detalle. ¿Ya? Años después de Ralph Tyler, la evaluación seguía por objetivos y entonces surge otro gringo, en este caso don Benjamin Bloom, cuyo, cuyo pensamiento hasta la actualidad es innegable. Y él dice, ¿por qué no jerarquizamos el aprendizaje, no la memoria? ¿Por qué no jerarquizamos que esas preguntas del examen realmente tengan cierta jerarquía y cierto nivel? Porque él propuso estos 6 niveles. El aprendizaje debe subir y debe entender el estudiante de que hay actividades, hay exámenes, hay todo tipo de formas de evaluar basado en los niveles de pensamiento desde un orden inferior hasta un orden superior. Porque si no hay esto, el estudiante va a seguir en esa situación, ¿no? Aprobar, probar, por aprobar. De ahí vienen pues los 51eros, los segundos turneros, ¿no? Los arrastrados, los que arrastran, porque no han entendido esta parte y esta noche tú vas a entender. ¿Ya? Ahora, si alguno de ustedes esta parte ya maneja, les va a servir como reforzamiento. Ahora, si no saben, no manejan esto, bueno, espero que les sirva como aprendizaje. Pregunta, ¿ustedes conocen la metodología de la pregunta según Benjamin Bloom? Creo que se han dormido. ¿Puede repetirlo, por favor, Lisa? No, la pregunta es esta. Ustedes ya conocen, o cuando estaban de estudiantes, ¿cuál es la metodología de la Ah, pregunta? no. No, no conozco. Yo he utilizado este método, licenciado, pero no sé si estoy en lo correcto porque según yo era primero recordar, Ajá, luego comprender, aplicar, ujú, analizar sí. y crear. Creo que falta uno ahí, no sé si estoy en lo correcto porque yo utilicé este método para hacer mi defensa de examen de grado, la taxonomía de Bloom. Ya, muy bien, gracias, muy bien, muchas gracias por esa situación, ¿no?
Son De seis nada, niveles, licenciado. son seis niveles, ¿no? Ahí tienen en la diapositiva. Dice recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar, crear. ¿Ya? Más adelante, se propuso, Miller propuso esta otra pirámide, la que tiene relación con Benjamin Bloom, ¿ya? Y dice que hay pruebas, hay trabajos y hay actividades convencionales, ¿ya? Y hay trabajos de pruebas de un tipo de práctico, amplios, de nivel elevado, ¿no? Entonces, en función de esto, hoy vamos a hacer una situación particular, ¿ya? Te voy a pedir, vamos a entrar en el receso, te voy a pedir que elabores un examen de 5 preguntas, las que puedes hacerle a tu estudiante en la asignatura que tú has escogido en tu planificación. Te pedí que escogieras una materia, ¿verdad? Ya. Quiero que hagas 5 preguntas para esa asignatura. Y quiero que hagas 5 preguntas de respuesta breve, ¿ya? Para que todos uniformemos esa forma. 5 preguntas de respuesta breve a tu estudiante que va a pasar clases contigo esa asignatura que has elegido. Si tu asignatura es dibujo arquitectónico, haces 5 preguntas para dibujo arquitectónico. Si tú vas a ser docente de derecho de familia o derecho familiar, haces 5 preguntas para derecho familiar. ¿Ya? Entre esas 5 preguntas, ármalo en un documento. En Google Doc puedes armar. ¿Ya? Y esa pregunta la vas a responder de forma lo más breve que puedas. Entonces, pregunta y respuesta. Entonces te voy a poner aquí la actividad, ¿ya? Entre la actividad dice, prepara un examen de respuesta breve para la asignatura elegida. En Google Docs puedes hacer, no, un Word, no importa, en algún programa de palabra. Responder de acuerdo al conocimiento del sistema nervioso. Aquí estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Hay 5 preguntas. Quiero que hagas esas 5 preguntas para tu materia y las respondas, como en este caso, de forma breve. ¿Ya? Entonces te voy a dar descanso de 15 minutos, 3 minutos para cada pregunta y sus correspondientes respuestas. ¿Ya? Eso nos vamos a encontrar a las 21:15 y todos ustedes quiero que hagan esta actividad práctica. Prepara un examen de respuesta breve para la asignatura que tú has elegido. Puedes hacerlo si quieres en Google Doc o en Word, no importa en cuál haces. Y respondes brevemente a esas preguntas que tú hiciste. ¿Ya? Entonces, ese es el trabajo práctico de estos 15 minutos que tenemos de descanso. ¿Ya? No hay preguntas, ¿no? Está todo claro. Docente, ¿eso lo hacemos en el descanso o luego? No, en este descanso háganlo, tienen 15 minutos. Ah, 'Pero ya. no, ¿Ya? o sea, no vamos a tener descanso, tenemos que trabajar en esta actividad. Sí, sí, a trabajar, a trabajar. Sí, trabajar. Ahora, si quieren, descansan, ya, mejor. Piensen, razonen, argumenten todo lo que sea necesario y después de 15 minutos volvemos y ahí les voy a decir que ustedes empiecen a armar esas 5 preguntas. Listo, así es mucho más. Entonces, en estos 15 minutos de descanso, razonen,
piensen, mediten, hagan todo, pues una reflexión personal, qué cosas pueden preguntar, etc. Entonces, entramos dentro de 15 minutos, ya voy a invitar a alguno de ustedes y con esta persona vamos a trabajar de forma práctica cómo se pueden elaborar esas preguntas, ¿ya? Voy a dejar eso en